Todos decían que Ricardo era un santo, que siempre estaba disponible, que nunca se molestaba, que jamás respondía con un no, que si alguien tenía un problema, Ricardo era el primero en aparecer, porque Ricardo siempre encontraba la manera, siempre. Si faltaba alguien para cargar algo, ahí estaba Ricardo. Si un vecino necesitaba dinero prestado, Ricardo decía que sí. Si alguien llamaba tarde, aunque estuviera cansado, Ricardo contestaba. Durante años, eso le dio una reputación. La gente lo admiraba, lo llamaban bueno, confiable. Un hombre de esos que ya casi no existen. Pero a los 42 años, Ricardo descubrió algo pues que nunca había querido aceptar. Su generosidad no nacía del amor, nacía del miedo. Del miedo a decepcionar, del miedo a incomodar, del miedo a que alguien se alejara si un día decidía poner un límite. Y ese miedo, silencioso, disfrazado de bondad, lo estaba vaciando por dentro. ¿Conoces a alguien así? ¿O eres tú el que siempre ayuda, el que nunca cobra favores, el que resuelve problemas ajenos, aunque por dentro ya no tenga fuerzas, el que responde todo bien sin importar cuánto duela, el que llega a casa cansado, pero antes de sentarse ya está atendiendo el problema de otro? Ese tipo de hombre casi siempre guarda un secreto, uno que no dice en voz alta, que muchas veces cuando dice sí, hay algo dentro de él que está gritando no, pero lleva tanto tiempo ignorando ese grito que casi dejó de escucharlo. Casi. Era un sábado de octubre, 9 de la mañana. El teléfono vibró sobre la mesa. Miguel, el vecino del fondo. Ricardo vio el nombre en pantalla y antes de contestar, ya sintió ese cansancio conocido en el pecho. Hermano, necesito ayuda con unos muebles. Tu camioneta me salva. 2 horas máximo. Ricardo no respondió de inmediato. Miró el calendario colgado junto a la cocina. Había algo marcado con plumón azul. Una letra pequeña, irregular, hecha por manos de niño. Partido de fútbol. Papá tiene que venir. Mateo, 9 años. Ricardo miró el reloj. El partido empezaba a las 11. 2 horas con Miguel. Más el traslado. Más cargar. Más volver. Las cuentas no cerraban. Lo sabía. Lo sintió. Pero aún así dijo: Claro, Miguel. Ahorita voy. Las palabras salieron solas. Antes de pensarlas. Antes de decidirlas. Como un reflejo antiguo que ya no necesitaba permiso. Colgó y durante unos segundos se quedó quieto con el teléfono en la mano. Después caminó hasta el cuarto de Mateo. El niño ya tenía los tenis puestos, la camiseta del equipo y esa emoción silenciosa que solo tienen los niños cuando algo les importa de verdad. Que ya casi, papá. Ricardo se agachó para quedar a su altura. Mijo, el vecino necesita ayuda. Por un momento, y regreso lo más rápido que pueda, Mateo lo miró. No respondió enseguida. Esa pequeña pausa que duele más cuando viene de un niño, porque los niños entienden más de lo que parecen entender. ¿Vas a llegar al partido? Ricardo sostuvo la mirada. Voy a intentarlo. Mateo bajó apenas la cabeza. Asintió. Sin drama, sin reclamo, con esa seriedad pequeña de quien ya aprendió demasiado pronto. Intentarlo no siempre significa llegar. Ok, solo eso. Ok. Y esa palabra, dicha así, tan pequeña, tan tranquila, pesó más que cualquier mueble que Ricardo cargaría esa mañana. La mudanza no duró 2 horas, duró 4.
Miguel había olvidado mencionar el segundo cuarto, la bodega, las escaleras, y también olvidó decir que su cuñado llegaría tarde. Ricardo esperó. Cargó, subió, bajó, movió muebles pesados, acomodó un sofá 2 veces porque a Miguel no le convencía el lugar. El sudor le bajaba por la espalda, pero no dijo nada. A la 1:15, Miguel finalmente sonrió y le dio una palmada en el hombro. Eres un crack, Ricardo. No sé qué haría sin ti. Ricardo sonrió también, pero fue esa sonrisa vacía que no llega a los ojos. La sonrisa automática de quien ya está demasiado cansado para explicar lo que siente. Manejó de regreso, en silencio. Sabía perfectamente que el partido ya había terminado. Llegó a casa a la 1:40. Mateo estaba en la sala, sentado junto a Sofía, todavía con la camiseta puesta, pero ya sin los tenis. Cuando Ricardo entró, Mateo levantó la mirada. No había enojo, y eso fue peor. Había resignación, esa calma triste de quien ya acomodó la decepción antes de que llegue la explicación. ¿Cómo les fue?, preguntó Ricardo. Bien. ¿Ganaron? Sí. Metimos 2. Sofía no dijo nada, pero su silencio tenía peso, tenía temperatura. Ricardo fue a la cocina, abrió el grifo, se sirvió agua, bebió de pie mirando el fregadero. Entonces el teléfono vibró otra vez. Un mensaje de Miguel. Oye, mañana necesito ayuda con el aire acondicionado. Solo 1 hora. Ricardo miró la pantalla y por primera vez en mucho tiempo sintió claramente esa contracción en el estómago, esa que llevaba años ignorando. Sus dedos comenzaron a escribir. Claro, dime a qué hora. Se detuvo, borró, volvió a escribir, volvió a borrar y se quedó inmóvil con el teléfono en la mano, escuchando de fondo el ruido del televisor que venía de la sala. Entonces pensó algo que nunca antes se había dicho con honestidad, que llevaba años diciéndole sí a todo el mundo, y ya no recordaba la última vez que se había dicho sí a sí mismo. El lunes comenzó con un mensaje a las 7:40. Ricardo todavía estaba dentro del carro, motor apagado. El café que había comprado en el camino seguía caliente en el portavasos. Antes de bajar, miró la pantalla. Era Tomás, de departamento de al lado. Oye, Ricardo, ¿puedes echarme la mano con el informe de cierre? Se me fue el tiempo. Son solo unas tablas. Ricardo leyó el mensaje. Después miró el café y luego volvió a mirar la pantalla. Sabía perfectamente que las tablas de Tomás nunca eran solo unas tablas. La última vez habían sido 3 horas. 3 horas de correcciones, fórmulas rotas y explicaciones que Tomás fingía entender. Sus dedos comenzaron a escribir. Claro, dime qué necesitas. Lo envió. Como siempre, entró a la empresa a las 8:05. 5 minutos tarde. 5 minutos perdidos por un café que todavía no había tomado. Se sentó. Encendió el computador. Abrió el correo. 23 mensajes nuevos desde el viernes. 3 eran urgentes y realmente suyos. Los otros 20 eran copias, consultas, problemas ajenos que alguien había dejado flotando, esperando que Ricardo lo resolviera, porque Ricardo siempre resolvía. A las 10 de la mañana, la licenciada Herrera apareció en la puerta del cubículo. Ricardo, ¿puedes quedarte 1 hora más hoy?
necesito que termines el análisis del trimestre. Sé que es tarde, pero tú lo haces rápido. Tú lo haces rápido. Ricardo conocía esa frase, sonaba a elogio, pero en realidad era una forma elegante de cargarle encima lo que otros no habían hecho. Su competencia hacía tiempo había dejado de ser reconocida. Ahora era usada. Sintió otra vez esa contracción pequeña en el estómago. Ese aviso interno que aparecía siempre antes de aceptar algo que no quería aceptar. Claro, licenciada, no hay problema. Herrera sonrió. Sabía que podía contar contigo. Y se fue. Ricardo volvió a mirar la pantalla. La mano derecha sobre el mouse tenía una tensión leve, casi invisible, como si algo dentro hubiera querido salir y otra vez hubiera quedado atrapado. A las 2 de la tarde, Tomás llegó con las tablas, que no eran tablas, eran 4 hojas conectadas, fórmulas cruzadas, referencias dañadas y errores acumulados por haber tocado lo que no entendía. Ricardo miró la pantalla, calculó rápido. 2 horas mínimo. ¿Cuándo lo necesitas? No, para las 5. Es que tengo una cosa a las 4 que no puedo mover. Una cosa a las 4. Ricardo no preguntó qué era. Sabía que no cambiaría nada. Está bien. Tomás sonrió. De una palmada breve. Eres un capo, Ricardo. Te debo una. Ricardo respondió con esa sonrisa automática. La de siempre. La que no llega a los ojos. Tomás se fue. Y Ricardo quedó solo con las 4 hojas abiertas. Las tablas de Tomás. El análisis de Herrera. Sus 3 correos urgentes. Y una lista mental de pendientes que ya no cabían en el día. El café se había enfriado a las 9. Lo tomó a las 2:30. Frío, con ese sabor exacto de algo que esperó demasiado. Aún así lo bebió. No había tiempo para calentarlo. No había tiempo para detenerse. Porque detenerse significaba que alguien esperaba. Y Ricardo prefería esperar él. Siempre. Porque toda su vida había aprendido eso. Es mejor incomodarse uno, incomodar a otro. A las 6:20 de la tarde salió de la empresa. 1:20 más tarde de lo que debía. El estacionamiento estaba casi vacío. Abrió el carro, dejó la mochila atrás. Se sentó, pero no arrancó. Las manos quedaron sobre el volante, quietas, mirando al frente sin mirar nada. Por dentro había algo grande. No era exactamente tristeza, no era exactamente rabia, era otra cosa, más silenciosa, más antigua, resentimiento. Ese resentimiento específico de quien dio demasiado, durante demasiado tiempo, a personas que nunca preguntaron si todavía quedaba algo para dar. Recordó a Tomás, recordó a Herrera, recordó a Miguel. 3 voces distintas, 3 personas diferentes. Y sin embargo, la misma sensación. Todos parecían necesitar algo. Y todos sabían que Ricardo respondería. Entonces, sin forma todavía, sin frase completa, algo empezó a crecer dentro. Una pregunta, pequeña, incómoda, pero imposible de detener. ¿Te quieren a ti o quieren lo que haces por ellos? Ricardo permaneció dentro del carro más de 20 minutos, sin encender el motor, sin pensar en algo concreto, solo sentado, con ese cansancio que ya no venía solo del cuerpo, era otro tipo de peso, más profundo, más silencioso, el peso de sostener demasiado durante demasiado tiempo,
Tomó el celular. Por costumbre, ese gesto automático que aparece cuando uno no sabe qué hacer con el vacío. Abrió YouTube sin intención real, solo por inercia. El algoritmo le mostró un video. Ya lo había visto antes. Había pasado de largo otras veces. Pero esa tarde, algo en la imagen lo detuvo. Un hombre mayor, las manos sobre la mesa, mirada quieta, la expresión de alguien que atravesó algo duro y decidió quedarse de pie. El título decía, lo perdió todo, y fue entonces cuando empezó a vivir. Ricardo hizo clic, escuchó dentro del carro apagado, el estacionamiento casi vacío, la luz del día bajando despacio, el celular apoyado sobre el volante, y escuchó a Elías, un hombre que había tenido empresa, casa, 2 carros, prestigio, y que un día perdió todo. Contó que después de eso tuvo que cargar cajas con manos que antes firmaban cheques, que aprendió a vivir distinto, que descubrió quién permanecía cuando ya no tenía nada que ofrecer. Entonces vino una frase simple, directa, y Ricardo sintió que algo adentro se detenía. Las personas no te amaban a ti, amaban lo que representabas. Retrocedió, la escuchó otra vez, más despacio, como si necesitara asegurarse de que realmente había oído eso. Después dejó el silencio, y el silencio empezó a trabajar. Pensó en Miguel. Eres un crack, Ricardo. No sé qué haría sin ti. Pensó en Tomás. Eres un capo, Ricardo. Te debo una. Pensó en Herrera. Sabía que podía contar contigo. Durante años, esas frases habían parecido reconocimiento, incluso afecto. Pero ahí, solo, dentro del carro, después de 1 hora y 20 extra, que nadie pagaría, después de arreglar errores ajenos, sonaron distinto, sonaron útiles, como descripciones de función, no de cariño, no de vínculo, solo utilidad. Elías hablaba de haberlo perdido todo. Ricardo todavía no había perdido nada visible. Tenía trabajo, casa, rutina, familia. Pero mientras escuchaba, entendió algo más incómodo. Había algo que sí estaba perdiendo. Todos los días, sin ruido, sin aviso. Tiempo. El tiempo de Mateo esperándolo con los tenis puestos. El tiempo de Sofía mirándolo en silencio. El tiempo propio, ese que había repartido en pequeñas partes durante años para que todos los demás estuvieran cómodos y nadie preguntara demasiado. Volvió al video. Elías hablaba ahora de la armadura. Decía que cada persona construye una armadura distinta. Algunos la hacen con dinero, otros con control, otros con trabajo. Su armadura, decía Elías, había sido el prestigio. Y cuando el prestigio cayó, quedó un hombre que no sabía quién era sin eso. Ricardo pausó el video. La imagen quedó congelada. Y por primera vez se hizo una pregunta incómoda. ¿Cuál era su armadura? No tardó en aparecer la respuesta. Favores. Su armadura estaba hecha de favores. Cada sí, cada disponibilidad inmediata. Cada vez que aparecía, cada vez que resolvía, cada vez que prestaba energía, aunque por dentro ya no quedara. Cada vez que sonreía, cuando quería decir basta, pieza por pieza, durante años, hasta volverse identidad. Ricardo siempre está. Ricardo nunca dice que no. Ricardo es un santo. Eso era lo que todos conocían. Pero debajo de esa armadura, ¿quién estaba? Ricardo sintió algo difícil de nombrar, porque entendió que ni él mismo sabía responder.
Había pasado tanto tiempo, siendo necesario, que ya no recordaba cómo era existir sin estar disponible. Miró sus manos sobre el volante. Recordó el temblor leve de esa mañana, el café frío, las fórmulas corregidas, la voz de Mateo diciendo: "Kai". El estacionamiento ya estaba oscuro, solo algunos faros lejanos. Y entonces, por fin, la pregunta tomó forma completa, no como sensación, no como intuición, como palabras limpias, dolorosas. ¿Te quieren a ti o quieren lo que haces por ellos? Esta vez no apartó la pregunta, no buscó distraerse, no abrió otro video, no encendió el motor. Se quedó ahí mirando al frente, porque por primera vez en años sabía que ya no podía seguir fingiendo que esa pregunta no existía. El martes comenzó con la vibración del celular. A las 8:10, Ricardo estaba en el baño, cepillándose los dientes. Miró la pantalla a través del espejo. Miguel se quedó quieto, la escoba dental en la boca, mirando el nombre durante 3 vibraciones completas. Contestó: "Ricardo, ¿cómo estás? Oye, lo del aire te sigue quedando el domingo". Ricardo no respondió enseguida. Escupió, abrió el grifo, se enjuagó despacio y mientras levantaba la mirada vio su propio rostro en el espejo. Los ojos cansados, la expresión conocida, la respuesta automática ya formada en la garganta. Sí, claro, como siempre. Pero entonces recordó el estacionamiento, la voz de Elías, la armadura de favores, la pregunta que había quedado suspendida en la oscuridad del carro. Tomó aire. Miguel: ¿sí? El domingo no puedo. Hubo silencio, 2 segundos, pero parecieron más largos. ¿Cómo que no puedes? ¿Pasó algo? Ricardo sostuvo su propia mirada en el espejo. No pasó nada. Es que tengo planes con mi familia. Otro silencio. Después vino la frase, la conocida, la precisa, la que durante años había abierto en él la misma puerta invisible. Oye, Ricardo, son solo 2 horas. Pensé que podía contar contigo. Ahí estaba. Pensé que podía contar contigo. Durante años, esa frase había sido llave. Habría culpa, habría obligación, habría renuncia. Sintió el corazón acelerarse, la boca seca, el reflejo viejo intentando volver. Pero esta vez no cambió la respuesta. Esta vez no puedo, Miguel. Otro día con gusto. Miguel no insistió, tampoco suavizó el tono. Solo dijo: bueno, seco, breve, y colgó, sin despedida cálida, sin la cordialidad habitual. Ricardo quedó inmóvil, con el celular en la mano, el corazón todavía rápido. No era agradable. Nadie había prometido que decir no sería cómodo, pero debajo del malestar había algo nuevo, pequeño, silencioso, sólido, con una piedra firme en un lugar donde antes todo era ceder. En el trabajo, a las 11 de la mañana, Tomás apareció, con esa sonrisa ligera que siempre precedía un favor. Ricardo, hermano, ¿me ayudas con una cosita? La presentación del viernes, me faltan las gráficas. ¿Tú haces eso en 10 minutos? Ricardo lo miró. Pensó en los 10 minutos, que con Tomás nunca eran 10. Pensó en el café frío, en el temblor de ayer, en las 4 hojas abiertas. No puedo hoy, Tomás. Tengo mis propias entregas. Tomás parpadeó, como quien escucha una palabra conocida en una boca inesperada. ¿En serio? Una pausa breve. ¿Qué?
siempre me has ayudado. Lo sé. Ricardo mantuvo el tono tranquilo. Y a veces puedo. Hoy no puedo. Tomás quedó quieto un instante. La expresión cambió. Sorpresa. Cálculo. Una leve incomodidad. Después soltó. Bueno, el mismo bueno de Miguel. La misma sequedad. El mismo peso. Y se fue. Ricardo volvió a la pantalla. Las manos sobre el teclado. Esperó el temblor. No apareció. Esperó culpa. Tampoco llegó como antes. Lo que vino fue distinto. No era alegría. No era alivio total. Era integridad. La sensación precisa de que lo de afuera coincidía por fin con lo de adentro. Había dicho no, porque era no por estrategia, no por cálculo, no por rebeldía, simplemente porque era no. Y descubrió en ese martes cualquiera que casi había olvidado cómo se sentía eso. A las 3 de la tarde, la licenciada Herrera apareció otra vez. Solo verla hizo que el estómago se preparara. Ricardo, el jueves necesito que... Licenciada. Herrera se detuvo. No estaba acostumbrada a que Ricardo la interrumpiera. Él mantuvo la voz serena. Mis entregas de esta semana ya están al límite. Si me agrega algo, esto que sea en lugar de otra cosa, no además de silencio. Herrera lo observó, no con enojo, con atención, como si estuviera reajustando una idea antigua que de pronto dejaba de funcionar. Durante años, Ricardo había sido certeza, disponibilidad automática. Ahora parecía algo distinto, un borde, un límite. Finalmente ella dijo, está bien, lo vemos mañana. Y se fue. Ricardo quedó mirando la puerta. 3 no en un solo día. El corazón se había acelerado las 3 veces, pero también las 3 veces algo había crecido. Todavía pequeño, todavía nuevo, pero real. Tenía exactamente la forma de un hombre que empezaba por fin a respetarse. 2 meses después, Ricardo ya no era el santo del barrio. Miguel había encontrado otro vecino para sus favores de domingo. Tomás había aprendido por necesidad a resolver mejor sus propias hojas. Herrera redistribuyó tareas entre el resto del equipo. Y algo importante ocurrió, el mundo siguió. Sin Ricardo en el centro de todo, y el mundo no se detuvo. Un sábado de diciembre, Ricardo estaba sentado en la grada del campo municipal, una silla plástica azul, sol de mañana en la espalda, un café comprado en la entrada, todavía caliente, esa vez caliente. Mateo estaba en la cancha, camiseta del equipo, tenis limpios, la concentración absoluta que solo tienen los niños cuando todo importa de verdad. Ricardo lo miraba sin el celular en la mano, sin revisar mensajes, sin abrir correos, solo mirando, presente. El partido comenzó. Mateo corrió, perdió una pelota, la recuperó, volvió a correr. En un momento, antes de recibir un pase, levantó la vista hacia la grada. Buscó. Encontró a Ricardo y Ricardo levantó la mano. Mateo sonrió. Ese tipo de sonrisa que no tiene estrategia, ni defensa, ni cálculo. Solo alegría pura porque el padre está ahí. Ricardo guardó ese instante, sin foto, sin pantalla. Solo memoria. A mitad del partido, el celular vibró. Lo sacó del bolsillo.
un mensaje, un primo lejano, un favor, un trámite, algo que ocuparía la tarde. Ricardo leyó. Quedó unos segundos con el pulgar sobre la pantalla. Después guardó el teléfono, sin responder, sin culpa, sin enojo, solo con la tranquilidad de quien sabe que esa tarde ya tenía dueño. Y el dueño era Mateo, corriendo detrás de una pelota en un campo municipal un sábado de diciembre. Después del juego, fueron a una hamburguesería pequeña. Mateo pidió hamburguesa y papas fritas. Habló durante 40 minutos del partido, de un compañero, de un gol que casi hizo, de un jugador profesional que había visto en un video, de una idea absurda y brillante para el próximo entrenamiento. Ricardo escuchó todo, sin mirar el celular, sin pensar en el lunes, sin calcular pendientes, solo escuchando. Y en medio de una frase, Mateo se detuvo, miró a Ricardo. Papá, ¿qué? Me gusta cuando vienes. Ricardo no respondió enseguida, porque algunas frases merecen silencio primero. No por falta de palabras, sino porque pesan distinto. Finalmente dijo, a mí también me gusta venir. Mateo volvió a sus papas, como si fuera algo simple, como si así debiera ser siempre, como si ese fuera el orden natural de las cosas. Y quizá lo era, solo que Ricardo lo había olvidado. Hay hombres en esta historia que construyeron armaduras distintas. Manuel tenía la armadura del desconocimiento. Alberto, la del orden perfecto. Javier, la del ciclo repetido. Fernando, la de la velocidad constante. Elías, la del prestigio. Y Ricardo tenía una de las más silenciosas. La armadura de los favores, la que todos celebran, la que casi nadie cuestiona, la que suele confundirse con virtud, porque es más cómodo llamarla generosidad que llamarla por su nombre verdadero. Miedo. Miedo a decepcionar. Miedo a incomodar. Miedo a dejar de importar si un día dices no. Miedo a descubrir que algunas personas solo permanecían porque eras útil, no porque eras tú. La generosidad sin límites no siempre es amor. A veces es una forma elegante de desaparecer, porque cuando todo el tiempo le perteneces a todos, dejas de pertenecerte a ti. Y la libertad no empieza cuando el mundo te da permiso de descansar. Empieza cuando tú decides que también mereces estar presente en tu propia vida. ¿Y tú? ¿Eres generoso o te acostumbraste a desaparecer para que otros estén cómodos? ¿Cuántos sí dices por miedo cuando dentro de ti ya existe un no que nadie escucha? Déjalo en los comentarios, porque nombrarlo es muchas veces el primer paso para cambiarlo. Si esta historia tocó algo real en ti, dale like y suscríbete a Fuego del Amanecer, porque el próximo video habla de otro tipo de hombre, uno diferente. No tiene deudas, no perdió nada, no vive agotado de ayudar. Su problema es más silencioso. Tiene 47 años y lleva toda la vida esperando el momento correcto para empezar a vivir. El problema es que ese momento nunca llegó.